¿Y qué son los D? Multiplexores, lo que se explicaba antes. Lo mismo que multiplexor, pero al revés. ¿Qué era un multiplexor? Un multiplexor era de dos canales, era un conmutador de dos canales con dos entradas y una salida. Bueno, pues ¿qué es un demultiplexor? De dos canales, un elemento que tiene una entrada y dos salidas. El mismo conmutador que antes, cuando los conmutadores eran mecánicos, pues me servía para multiplexor y para demultiplexor, para dos cosas. En este caso ya no. Entonces, ¿qué tiene que tener un demultiplexor? Pues bueno, pues el circuito que tiene dentro un demultiplexor, si yo quiero sacar la constitución interna de un demultiplexor, tengo que repetir el mismo proceso que hemos repetido antes. Yo tengo que decir, oye, ¿y la tabla de la verdad cuál sería? Entradas 1, pastillas de selección, para un multiplexor de dos canales, Entradas 1, pastillas de selección 1 y salidas, output 1 y output 0, salidas 2. Si yo meto un 0 en la pastilla de selección, lo que yo meta aquí me tiene que aparecer aquí. Perdonad. Y output 1 y output 0. Si yo meto 0, aquí 0. Y si meto 1, aquí 1. Y si yo en la pastilla de selección meto un 1 y en la entrada meto un 0, aquí voy a tener un 0. Y si meto un 1, aquí voy a tener un 1. Esto es. ¿Qué me queda que es igual output 1? Output 1 me queda a S por I. Y output 0, ¿qué me queda que es igual? A no S por I. Así de sencillo. Es decir, si os dais cuenta, el circuito va a ser tal como este. El circuito va a tener una entrada, va a tener dos salidas. La salida output 0 va a ser igual a no S por I. Y el output 1 va a ser igual a S por I. Así de sencillo. Si yo meto aquí un 0, aquí 0. Si meto aquí un 0, aquí tengo un 1, 1 por I, I. Si yo meto aquí un 1, aquí 0, aquí 0, un 1 aquí, 1 por I, I. Este es un demultiplexor. No tiene nada más. Tabla de la verdad, composición, este que tenemos aquí al nodo también es factible. Este que tenemos aquí es un multiplexor que tiene, daros cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 salidas. Ah, es un multiplexor de 8 canales. Si tiene 8 canales tiene que tener 3 patillas de selección. Y las patillas de selección son, ni las veo ya, ahora ya estoy atontado. Selector, dato, strobe, dato, es un lío. Ahora me ha costado un montón explicarlo y no merece. Simplemente deciros que en este circuito integrado, este no es un multiplexor de 8 canales. Este es un doble multiplexor de 4 canales. Tiene salidas 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Es decir, es un circuito integrado que tiene dos multiplexores dentro del mismo encapsulado. Con lo cual ya las pastillas de selección son 2, etcétera, etcétera, etcétera. Tenéis ahí la tabla de la verdad, funcionamiento, le echéis un vistazo y no tiene nada más. ¿Para qué sirven los demultiplexores? El multiplexor ya hemos visto que servía para transmisión de datos y para implementar funciones. ¿Para qué sirve un demultiplexor? Lo mismo, lógicamente, para distribución de datos, para formar pareja con el multiplexor, para hacer la transmisión serie, y también sirve, ojo, como diseño general también sirve, y luego sirve también como decodificador. ¿Qué es un decodificador? No hemos tenido oportunidad de verlo y lo vamos a ver ahora. ¿Qué es un decodificador? Un decodificador es un elemento que sirve para hacer una conversión de código. A mí toda la vida me ha costado un montón hacer la diferencia entre un codificador y un decodificador. Y me sigue costando. ¿Qué es un decodificador? Un decodificador es un elemento que va a hacer una conversión de código.
Un ejemplo típico de un decodificador es este que tenemos aquí. Este es un decodificador de BCD a decimal. Este es un decodificador de BCD. Aquí no miréis esto. Esto no lo tenéis que ver. Esto que aparece aquí lo único que hace es liar la manta. Eso lo único que hace es liar la manta. Ya está. Desviada la manta. Este es un decodificador de BCD a decimal. Decimal, ¿cuántas salidas tiene? 10. ¿Cuántos dígitos tiene el decimal? 10. El decimal, aunque no sea verdad, solemos decir que el 0, el 1, el 2, el 3. Es decir, yo cada dígito decimal lo represento con una bombilla. Imaginaros que yo tengo aquí una pantalla decimal. Una forma de ver una pantalla decimal es como estamos acostumbrados a verla mediante el LED de 7 segmentos, que son unos diodos LED, que están compuestos por 7 segmentos en las que en función de qué número encienda yo, pues leo un número o leo otro. Pero esos no eran los primeros visualizadores digitales. Los primeros visualizadores digitales eran unos plásticos que tenían los números dibujados 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que detrás de cada número había una bombilla y que cuando se encendía la bombilla aquella, como estaba detrás del 4, se veía el 4. Es que eso era un decimal. Incluso hubo una época que hubo los tubos Nixie. Si veis películas de James Bond, las antiguas, la típica bomba que va descontando, se ven, las antiguas, se ven unos tubos que se veían unos filamentos que tenían forma de número y que incluso cuando iban cambiando daba la sensación, porque así era, de que los números iban como para atrás y para adelante. Eran 10, eran unas válvulas de vacío con 10 cátodos, cada uno con la forma de un dígito, y tú cuando querías ver el número 9 le metías tensión a ese cátodo y se encendía, se calentaba y lógicamente se veía el número 9. Es decir, un número decimal tiene 10 salidas, 10 dígitos, del 0 al 9. Código BCD es aquel código decimal codificado en binario, como os decía el otro día, en el que en función del número binario que yo meta, se tiene que encender el número decimal correspondiente. Es decir, si yo en binario meto el número 0000, que es el número 0 binario, en decimal tengo que encender yo la bombilla que me visualiza el número 0. Y cuando meta el 001, tengo que encender otra bombilla, y así sucesivamente. Es como si yo hiciese un codificador de decimal a binario. Un codificador de decimal a binario, estáis acostumbrados más o menos a trabajar con ellos, lo tenéis con que yo me cojo el teclado yo cojo este teclado que tengo aquí, el típico teclado de un ordenador, el teclado numérico, y yo cuando pulso la tecla 0, ¿cuántos bits cierro yo cuando pulso la tecla 0? 1. Y cuando pulso la 1, 1. Y la 2, 1. Y la 3, 1. Es decir, los 10 dígitos decimales que yo tengo aquí son 10 pulsadores completamente distintos. Un convertidor de código de decimal a BCD, dándole la vuelta a esta tabla, sería un codificador en el que cuando yo cierro este interruptor, en el otro lado me aparece el 0000. Y cuando pulso este, me aparece el 0100. Esos son los conceptos del decimal. Y se le llama BCD, decimal codificado en binario, porque como decíamos el otro día, yo en decimal solamente yo puedo representar hasta el 9. No tengo ni el 10, ni el 11, ni el 12, ni el 13, ni el 14, ni el 15. Y en binario con 4 bits yo sí tengo esa capacidad de representación. Cuando trabajamos en BCD, todas esas combinaciones del 9 para abajo, nos olvidamos de ellas y las despreciamos. Esto es un decodificador. Bueno, ¿cómo puedo hacer yo eso con un demultiplexor? Por ejemplo, si yo tengo que hacer un decodificador a BCD, ¿cuántas salidas tengo que tener? 10 salidas.
con un demultiplexor que tenga 10 salidas, existe un demultiplexor, entre comillas, que tenga 10 salidas. Los demultiplexores tendrán, en función de las patillas de selección, con una patilla de selección, 2 elevado a 1, 2. Con 2, 2 elevado a 2, 4. Con 3, 8. Con 4, 16. O sea, yo no voy a tener, entre comillas, un demultiplexor de 16 salidas. Pero yo necesito uno de 10. ¿Me arreglo con el de 8? No. Pues ¿con cuál me tengo que arreglar? Con el de 10. Cogeré un demultiplexor de 16 salidas. De las que solo utilizaré de la 0 a la 9. Las 10, 11, 12, 13, 14 y 15 no las utilizaré para nada, las tendré al libre. Y las 4 señales del código las meteré en las patillas de selección, de forma que cuando yo aquí meta un 0, 0, 0, 0, yo por aquí voy a tener lo que tengo aquí. Si aquí meto un 1 fijo, esto siempre a 1, alimentación, cuando yo meta aquí el 0, 0, 0, aquí voy a tener un 1. Si aquí me coloco una bombilla, iluminaré el número 0. Cuando meta aquí el 0, 0, 0, 1, este 1, que es fijo, siempre alimentación, me aparecerá por aquí. Cuando meta aquí el número 2 binario, por aquí, el 3, 4, 5, así sucesivamente. Es decir, esto lo he convertido yo en un decodificador, porque en función del número binario que yo meta aquí, activo la salida correspondiente a ese número binario. Eso es un decodificador. De hecho, además, en los catálogos, si veis decodificadores, normalmente aparece en la explicación del circuito integrado, dice decodificador de multiplexor, las dos cosas. ¿Por qué? Pues porque lo único que tengo que hacer yo para pasar que ese elemento sea un demultiplexor o un decodificador, para que sea un decodificador es unir esto siempre a 1. Y para que sea al loro, que no lo he dicho, para que sea un demultiplexor, lo que tengo que hacer yo es meter aquí la entrada de datos. Aquellos bits que hemos visto antes que podían ir variando, que entraban por un cable, los tendría que meter aquí. Ni más ni menos. Este que tenemos aquí es un decodificador BCD 7 segmentos. ¿En qué consiste? Apunta un poco para aquí adelante. Una LED de 7 segmentos es un elemento que tiene esta forma y que está compuesto por 7 diodos LED. Es decir, si yo miro esto por dentro, esto va a tener 1, 2, 3, así sucesivamente, hasta 7 diodos LED. Normalmente van unidos o todos los ánodos o todos los cátodos, y cada uno de estos diodos LED son diodos emisores de luz. Y cada uno tiene un nombre. Este es el segmento A, B, C, D, E, F y G, y siempre lo mismo. Y yo lo único que tengo que hacer aquí es, si quiero visualizar el número 0, encender el A, B, C, D, E, F. Y si quiero visualizar el 1, meter tensión al B y C. Y si quiero visualizar el 2, al A, B, G, E, D. Y así sucesivamente. Es decir, existen unos circuitos integrados que son unos decodificadores en los cuales yo les meto un número binario, en los cuales yo a este, con sus resistencias limitadoras de corriente, yo esto lo meto a un decodificador en el que este va a tener salidas desde la A hasta la G y que va a tener 4 entradas, las 2 elevado a 3, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1 y 2 elevado a 0. Si yo meto aquí el número binario 0, este circuito integrado lo que me hace es meter tensión a todos los segmentos menos al G. Si meto el número binario 0, 0, 0, 1, lo que me va a hacer es meter tensión al B y C y todos los demás dejarles sin tensión. Y así sucesivamente. La tabla de la verdad de ese circuito es este. Si yo meto el número 0, yo tengo que activar todos los segmentos menos el G. Si meto el número 1, tengo que activar el B y C. Si meto el número 1, solamente el B y C. Y el número 2, A, B, G, E, D. El número 2, A, B,
G, D y E. Y el número 9, es todos menos el E y el D. Y el número 9, todos menos el D y el E. Si meto el número 10 binario, no se tiene que centrar ninguno. Si meto el número 10, se enciende el D, el E y el G. A ver. El D, el E y el G. Una C minúscula. Si meto el número 11, C, no he dicho mal, ¿no? Algo más, no. C, D y G. El 11, C, D y G. El 11. Si meto el 12, se me encienden el B, es el G. El B, C, D, E, F y el G. Estos. Es decir, bueno, lo que me hace este no es bueno, hay algunos que lo que me hacen es que sirven para trabajar en hexadecimal. Lo que hacen es, cuando tú le metes el 10, te aparece la A mayúscula, si le metes el 11, la B minúscula, y así sucesivamente. Es decir, a partir de aquí, no son dígitos en decimal, son, dígitos que se sacan de la mano. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo hacer yo eso con multiplexores? Es hacer la misma jugada, pero al revés. Al revés que lo que hemos hecho antes, y con esto hoy terminamos. El próximo día terminaremos el tema. ¿Cómo lo puedo hacer? De una manera bien sencilla. Yo antes con un multiplexor veía fácil, decía, no, es que yo haciendo con un multiplexor tengo n entradas, una salida, y si el término minter, la función me decía que las salidas eran para los términos minter 0 y 1, yo metía aquí un 1 y aquí un 1 y aquí obtenía la salida. Y ahora el procedimiento es el mismo, solamente que ¿qué nos va a ocurrir? Nos va a ocurrir lo siguiente. Si yo tengo aquí el demultiplexor con las patillas de selección y con las salidas. Esta es la entrada, OQ 0, OQ 1, OQ 2 y OQ 3. S1 y S0. Si yo intento pasar aquí una función minter, si a mí me dice que esta función de AB son los términos 0 y 2, sumatorio de los términos minter 0 y 2, ¿qué me va a hacer esto? Si yo meto aquí un 1 fijo, si yo meto aquí en las patillas de selección A y B, ¿esto qué me va a hacer? Si yo meto esto, me va a dar un 1 en el 0 y me va a dar un 1 en el 2 con las combinaciones 0 y 2. Cuando yo meto aquí un 0, si os dais cuenta, esta función es la no A no B más A no B, ¿no? El 0 no A no B, el 2 no A B. Cuando yo meto aquí no A no B, aquí, yo voy a tener un 1 aquí. Y cuando meta A no B, el 1 lo voy a tener aquí. ¿Qué puedo hacer para convertirlo esto en esta función? Una cosa tan sencilla y tan compleja como esta. Cuando yo tenga aquí no A no B, tendré aquí un 1. Y aquí también. Cuando yo tenga aquí A no B, tendré aquí el 1. Aquí también. Si yo tengo un AB, el 1 será aquí. Yo tendré aquí, con un AB, yo tendré aquí un 1, aquí un 0, aquí un 0 y aquí un 0. Con lo cual ya la salida que voy a tener, 0. ¿Sí? Ahora lo que me obliga es a colocar puertas lógicas OS aquí a la salida. Aquí están con inversiones, pero es que en este caso el demultiplexor también me da la salida invertida. Inversión con inversión literal. Entonces me obliga aquí a la salida a colocar unas puertas lógicas OS que me sumen todas las salidas, que correspondan con los términos minter. ¿De acuerdo? No muy claro. Bueno, lo miráis porque es que estoy ya nervioso por la hora. Lo miráis y como el próximo día terminaremos con codificadores de prioridad y demás, si quedan dudas,